El hijo favorito de Jacob. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado marcada por un destino que nunca busqué, pero que me eligió a mí. Crecí en la tierra de Canaán, rodeado de colinas, campos y el sonido de los rebaños de mi padre, Jacob. Mi hogar no era como cualquier otro. Éramos una familia grande, con muchos hermanos, pero yo era diferente. Mi padre siempre tuvo un amor especial por mí. No lo pedí, no lo busqué, pero era evidente. Yo era el hijo de Raquel, la mujer que él realmente amaba, y eso me hacía único a sus ojos. Mis hermanos lo notaban, y aunque al principio solo eran miradas de recelo, con el tiempo, aquella envidia creció como una sombra amenazante sobre mi vida. Pero lo que realmente desató su odio fue el regalo que mi padre me hizo. Una túnica. No cualquier túnica, sino una de colores brillantes, fina, hermosa, una prenda que un hijo común no recibiría. Para muchos, quizás solo era un simple abrigo, pero para mis hermanos era un símbolo de mi favoritismo, una señal de que mi padre me veía como algo más que uno de sus hijos. Me veía como su heredero. Recuerdo el día en que la recibí. Mi padre la sostuvo con sus manos con una mirada de orgullo y cariño. Me la colocó sobre los hombros y me dijo: José, eres especial. Dios tiene grandes planes para ti. Yo no entendí esas palabras en ese momento. Solo supe que la tela suave se deslizaba sobre mi piel y que sus colores relucían bajo el sol de Canaán. Pero cuando alcé la vista, vi las caras de mis hermanos. Sus ojos estaban llenos de rencor. Sus mandíbulas apretadas. No dijeron nada, pero en ese silencio, lo dijeron todo. Desde entonces, todo cambió. Cada día, mis hermanos encontraban una nueva forma de mostrarme su desprecio. Me enviaban a las partes más peligrosas del campo, lejos de casa, esperando que algún animal salvaje me hiciera daño. Me hablaban con desprecio, me ignoraban, me miraban como si no perteneciera a su mundo. Pero lo peor vino después. Desde pequeño, Dios me había hablado en sueños. No eran sueños normales, eran visiones. Imágenes tan reales como la vida misma. Y una noche, tuve uno que lo cambió todo. Soñé que estábamos en el campo, atando manojos de trigo. De repente, mi manojo se elevó y los de mis hermanos se inclinaron ante el mío. Cuando desperté, supe que debía contarles. Después de todo, eran mis hermanos, mi familia. ¿Cómo podía imaginar que un sueño sería la chispa de una traición? Lo que no sabía en ese momento es que Dios ya estaba escribiendo mi destino. Un destino que me llevaría de la envidia de mis hermanos al abismo de la desesperación y luego a la gloria de Egipto. Pero para llegar allí, primero debía caer. Los sueños de José. Desde pequeño, siempre tuve sueños extraños, diferentes. No eran como los de otras personas. Eran imágenes vivas, tan reales que al despertar aún sentía su impacto en mi corazón. No eran solo sueños, eran visiones. La primera vez que experimenté algo así, no entendí su significado. Pero con el tiempo, empecé a notar un patrón, Dios me estaba mostrando algo. Recuerdo aquella noche con claridad. El viento fresco de Canaán soplaba a través de la tienda, y el silencio del desierto envolvía todo. Mientras dormía, un sueño poderoso se apoderó de mí. No era un sueño cualquiera, era un mensaje. Me vi a mí mismo en el campo, trabajando junto a mis hermanos. Estábamos atando manojos de trigo. Pero de repente, mi manojo se elevó por encima de todos, erguido y majestuoso, mientras los de mis hermanos se inclinaban ante el mío. Desperté con el corazón latiendo rápido. ¿Qué significaba aquello? ¿Era solo un sueño o algo más? No podía guardármelo. Corrí a contarles a mis hermanos, sin imaginar lo que esto provocaría. Hermanos, escuchen lo que soñé, les dije emocionado. Estábamos en el campo atando trigo, cuando de repente, mi manojo se levantó y los de ustedes se inclinaron ante el mío. El silencio se hizo en el aire. Sus miradas se oscurecieron. Algo cambió en ese instante. ¿Así que crees que serás nuestro rey?, dijo uno de ellos con una mueca de desprecio. ¿Qué gobernará sobre nosotros? Las risas sarcásticas llenaron el lugar,
pero debajo de ellas había algo más profundo, algo peligroso. Su odio hacia mí creció aún más. Pero ese no fue el único sueño. Pocos días después, tuve otra visión aún más impactante. Vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Mi propio padre y mis hermanos sometiéndose ante mí. Esta vez, cuando conté lo que había visto, hasta mi padre, Jacob, me miró con asombro. ¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti? Preguntó con un tono de incredulidad. Mis hermanos me fulminaron con la mirada. Para ellos, esto fue la gota que colmó el vaso. Ya no solo me despreciaban, me odiaban. Pero mi padre se quedó pensativo. No lo dijo en voz alta, pero vi en su rostro que algo dentro de él creía en mis palabras. Lo que no sabía en ese momento era que mis sueños no solo eran visiones del futuro, eran advertencias. Y muy pronto, ese odio que mis hermanos sentían se transformaría en algo mucho más oscuro. La traición de sus hermanos. Nunca imaginé que el amor de una familia pudiera transformarse en odio tan profundo. Creí que los lazos de sangre eran sagrados, que mis hermanos siempre estarían allí para mí. Pero me equivoqué. El resentimiento que habían acumulado hacia mí se hizo insoportable para ellos. Cada vez que me veían con la túnica que mi padre me había dado, cada vez que recordaban mis sueños, su desprecio crecía como una llama imposible de apagar. Hasta que tomaron una decisión. Recuerdo el día en que todo cambió. Mi padre me envió al campo a buscar a mis hermanos, quienes estaban pastoreando el ganado en Siquem. No era la primera vez que lo hacía, pero había algo distinto en el aire. Una sensación extraña me recorría el cuerpo, como si mi destino estuviera a punto de sellarse. Vagué por el campo hasta que un hombre me encontró y me dijo que mis hermanos habían ido a Dotán. Sin pensarlo, seguí su rastro. Y ellos me vieron venir. Desde la distancia, antes de que siquiera pudiera saludarlos, sus rostros se endurecieron. Sus manos se apretaron en puños. Y entonces, pronunciaron las palabras que sellaron mi destino. Ahí viene el soñador. Esa frase no era un simple comentario. Era una sentencia. Uno de ellos dijo lo impensable. Matémoslo. El silencio se hizo entre ellos, pero no porque les horrorizara la idea, sino porque la estaban considerando. Yo seguía acercándome, sin sospechar nada. Sin imaginar que mis propios hermanos estaban a punto de traicionarme de la peor manera. Pero Rubén, el mayor, intentó calmar las cosas. No lo matemos, dijo con frialdad. Mejor, arrojémoslo en una cisterna en el desierto. No era misericordia lo que lo movía, sino precaución. Tal vez temía la reacción de nuestro padre si nos hacía daño. Pero eso no significaba que quisieran salvarme. Me querían fuera de sus vidas. Cuando llegué a ellos, esperé un saludo, una palabra amable, pero lo que recibí fue brutal. Me sujetaron con fuerza, arrancaron mi túnica de colores y me arrastraron hasta una cisterna profunda y oscura. No, hermanos, por favor. Grité, pero mis súplicas se perdieron en el viento. Me lanzaron dentro. El impacto me dejó sin aliento. El frío de la piedra me rodeó y la oscuridad me envolvió. Intenté levantarme, pero el suelo era resbaladizo y no había forma de salir. Estaba atrapado. Desde arriba, escuché sus voces. Estaban comiendo, como si nada hubiera pasado. Como si yo no estuviera allí, rogando por mi vida. Pero entonces, algo peor sucedió. Pasó una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Y Judá, con una sonrisa cruel, propuso algo aún más despreciable. ¿Para qué matarlo? No ganamos nada con su muerte. Mejor, vendámoslo como esclavo. Vendido. Como un objeto. Como si mi vida no tuviera valor. Me sacaron de la cisterna y me llevaron ante los mercaderes. Vi sus rostros por última vez, y ninguno mostró arrepentimiento. 30 piezas de plata. Eso fue lo que valió mi vida para ellos. Mientras me ataban las manos y me llevaban lejos de mi hogar, solo una pregunta me atormentaba. ¿Cómo pudo mi propia sangre traicionarme así?
Lo que no sabía en ese momento era que esta traición era el inicio de algo mucho más grande. José es vendido como esclavo en Egipto. El sol abrasador golpeaba mi espalda desnuda mientras la caravana avanzaba por el desierto. Las cuerdas en mis muñecas quemaban mi piel, marcándome como lo que ahora era, un esclavo, un objeto. Una mercancía más en el comercio de hombres. Mis piernas apenas podían sostenerme, pero los mercaderes no tenían compasión. Cada tropiezo significaba un latigazo, cada quejido, un empujón más fuerte. Mi hogar, mi padre, mi vida en Canaán, todo se desvanecía con cada paso que daba hacia lo desconocido. Los sueños de grandeza que Dios me había mostrado parecían ahora una cruel burla del destino. Cuando finalmente llegamos a Egipto, mis esperanzas se redujeron aún más. El bullicio del mercado de esclavos era ensordecedor. Hombres y mujeres, atados, con miradas vacías, esperando a ser vendidos como si fueran animales. Ahora, yo era uno de ellos. Los mercaderes me empujaron hacia una plataforma de madera. A mi alrededor, otros esclavos esperaban su turno, con la mirada perdida. Sabían lo que venía. Yo, en cambio, todavía me aferraba a un atisbo de esperanza. El subastador comenzó a gritar mi descripción. Joven fuerte. Y criado en Canaán. Y bien alimentado. Conocimientos en el cuidado del ganado. Buena adquisición para cualquier casa noble. Las miradas se posaron en mí. Hombres ricos evaluaban mi cuerpo, como si estuviera hecho de piedra o madera, como si no fuera humano. Pero entonces, alguien levantó la mano. Un hombre de mirada seria, vestido con túnicas finas, avanzó entre la multitud. Su porte no era común, era alguien importante. Y Potifar, el capitán de la guardia del faraón, hace una oferta. Gritó el subastador. El murmullo recorrió la plaza. Potifar era un hombre poderoso, un oficial del rey de Egipto. Ser vendido a él podría significar la diferencia entre una vida miserable o una oportunidad para sobrevivir. El precio quedó fijado. Y en ese momento, mi destino cambió otra vez. Me llevaron a la casa de Potifar, un lugar imponente, con altos muros y jardines bien cuidados. Los esclavos se movían en silencio, realizando sus tareas con precisión. Había reglas, había orden, pero sobre todo, había temor. Sabía que mi vida ya no me pertenecía. Pero algo en mi corazón me decía que no debía rendirme. Porque aunque los hombres me habían traicionado, aunque el mundo me había reducido a un simple esclavo, Dios seguía conmigo. Y pronto, lo demostraría. José prospera en la casa de Potifar. Ser vendido como esclavo parecía el fin de mi vida. Pero lo que no sabía era que Dios estaba obrando en silencio, preparando el camino para algo mucho más grande. La casa de Potifar era un mundo completamente distinto al que conocía. Egipto era majestuoso, con construcciones enormes, esculturas de dioses talladas en piedra y un orden que jamás había visto. Pero también era un lugar de jerarquías estrictas, donde un esclavo no era más que un instrumento para servir. Al principio, nadie confiaba en mí. Era solo un extranjero más, un muchacho hebreo sin importancia. Pero algo en mí me impulsaba a dar lo mejor en todo lo que hacía. Dios estaba conmigo, y lo sentía en cada pequeña tarea que realizaba. Cuando me encargaron limpiar, dejé el suelo impecable. Cuando me ordenaron cuidar los animales, supe hacerlos prosperar. Cuando me asignaron a la cocina, aprendí con rapidez las recetas egipcias. Todo lo que tocaba, prosperaba. No pasó mucho tiempo antes de que Potifar comenzara a notarlo. Me observaba desde lejos, intrigado. Este esclavo es diferente, lo escuché decir un día. Todo lo que hace, lo hace bien. Y entonces, algo increíble ocurrió. Potifar comenzó a ascenderme dentro de su casa. Me dio responsabilidades que ningún otro esclavo tenía. Primero, me encargó la administración del almacén. Me di cuenta de que, con una mejor distribución, los recursos durarían más. Después, me confió la contabilidad. Aprendí a leer y escribir en egipcio, a manejar sus números y sus leyes. Finalmente, me hizo su mayordomo personal. Pasé de ser un simple esclavo a ser el hombre de confianza del capitán de la guardia del faraón.
Los otros sirvientes murmuraban a mis espaldas. No podían entender cómo un hebreo, un esclavo vendido en el mercado, había alcanzado una posición tan alta. Pero yo sabía la respuesta: Dios estaba conmigo. La casa de Potifar prosperaba bajo mi administración. Todo funcionaba con precisión. Y Potifar, al ver el éxito que traía, dejó toda su casa en mis manos. José, tú manejarás todo, me dijo un día. No quiero preocuparme por nada en mi hogar, salvo por mi comida. Había alcanzado una estabilidad que jamás imaginé. Pero lo que no sabía era que una sombra acechaba. Y que pronto, todo volvería a cambiar. Porque cuando todo parece estar en calma, es cuando la prueba más grande se acerca. La esposa de Potifar intenta seducir a José. Había alcanzado una posición privilegiada en la casa de Potifar. Todo lo que él tenía, salvo su esposa, estaba bajo mi administración. Y yo era fiel a esa confianza. Pero fue precisamente ella, la mujer de Potifar, quien se convirtió en mi mayor prueba. Desde hacía un tiempo, notaba sus miradas furtivas. Había algo en sus ojos que me incomodaba. Un deseo prohibido, una insistencia peligrosa. Al principio, pensé que era mi imaginación. Después de todo, yo solo era un esclavo. Pero pronto, sus intenciones quedaron claras. Un día, mientras supervisaba las provisiones, se acercó demasiado. Su perfume dulce llenó el aire, y su voz se deslizó como un susurro venenoso. José, ven a mí. Mi cuerpo se tensó. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi señora, yo no puedo. Pero ella insistió. Día tras día, buscaba cualquier excusa para estar cerca de mí. Cuando pasaba por los pasillos, sentía su presencia acechándome. Cuando servía la comida, sus dedos rozaban los míos intencionalmente. Cada encuentro era una trampa, una prueba. Pero yo me mantenía firme. Mi amo ha confiado en mí con todo lo que posee. ¿Cómo podría traicionarlo? Le dije en una ocasión. Y más aún, ¿cómo podría pecar contra Dios? Pero ella no aceptaba un no por respuesta. Hasta que llegó el día fatal. La casa estaba vacía. Los sirvientes habían salido a cumplir órdenes. Solo estábamos ella y yo. Y entonces, sin previo aviso, me atrapó. José, acuéstate conmigo. Susurró, aferrándose a mi túnica. El aire se volvió pesado, el peligro era inminente. Sabía que, si caía en su juego, lo perdería todo. Así que hice lo único que podía hacer. Huí. Arranqué su agarre de mi ropa y corrí fuera de la casa. Corrí sin mirar atrás, dejando mi túnica en sus manos. Mi corazón latía con fuerza. Había escapado del pecado, pero no del peligro. Porque en ese momento, la esposa de Potifar tomó mi túnica como una prueba. Y convirtió su deseo rechazado en una venganza mortal. Su grito de falsa angustia llenó la casa. José intentó abusar de mí. La trampa estaba tendida. Y yo, estaba perdido.